¿Cómo están? Esta va a ser una serie muy bonita que quiero hacer, tal vez, no sé si semanalmente o cada cierto tiempo, pero me gustaría tomar café con los friends. Y hoy vamos a tomar café con un friend que me cae muy bien y con quien de hecho he estado hablando recientemente bastante en lives precisamente. Y entonces dijimos, hey, juntémonos juntos y hablemos de cómo es, de qué está pasando en la vida, algo así como un talk show, pandereta, con el friend Jonathan Murcia. Entonces vamos a hablar, vamos a compartir un rato juntos y vamos a invitarlos a que sean parte de nuestra conversación. Entonces, nada más, no, en realidad no tenemos como una agenda específica, simplemente y ver qué sale, a ver qué podemos compartir de lo que estamos aprendiendo de Dios. Entonces, sí. Mae, ¿Cómo está, Fren? Bueno, muy bien utilizado el MAE, te felicito. esta vez sí. Lo que pasa es que yo uso, de hecho, dentro de mi lenguaje muy seguido está el mae, porque mi mentor que es Tico, el Jorge Gil, él Ah, se la pasa mae, mae, y él tiene como una especie de Twitch en donde se la pasa diciendo mae, 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 y todo es mae. A mí se me pegó el mae. claro, sí, sí. Es que en realidad los ticos, bueno, yo digo MAE todo el tiempo cuando hablo con mis amigas, y la verdad no es tan, digamos, tan natural para las mujeres. En realidad no es tan bien visto. Es una palabra un poco pachuca, como decimos, ¿verdad? Los ticos, o sea, los costarricenses, es como un poco como, ¿verdad? No, no es muy fina, pero a mí la verdad es que nunca se me ha quitado. Y es que me gusta porque siento que me hace sentir muy tica, eh, me produce cercanía con mis amigas y mis amigos, no sé, a mí me gusta. Y no es ofensiva tampoco, ¿verdad? Pero bueno, ustedes que tienen allá Nosotros en aquí, Colombia. nosotros decimos mano, lo que pasa es que Colombia tiene una particularidad, y es que Colombia es demasiado multicultural. Eh, entonces, en Santander se dice mano. En el norte, en el nororiente. Colombia, norte se dice mani, mani. En, eh, en los países que son lo de las novelas y esas cosas, ellos dicen parce, el parce. Ujú, Y Bogotá también se dice mucho parce. Y hay demasiadas frases, entonces no hay como una unidad ujú, dentro del lenguaje. De hecho, no sé si sientes que mi acento es muy costeño, muy caribeño. ujú, Yo, sí, yo, yo me voy para República Dominicana, yo me siento como si estuviese hablando con costeño colombiano. qué interesante. Sí, yo total, soy muy caribeño, pero Sí, yo nací en el nororiente, creo que soy como santanderiano. ajá. Yo tengo una mezcla entre santanderiano y costeño y viví en Bogotá. Ujú. Yo soy como un mix. Sí, sí, es vacilón porque acabo de ver un mensaje que alguien puso, Mae no debería estar en el vocabulario de un hijo de Dios. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece, digamos, estas palabras como como así amistosas propias de las regiones, que son como muy corrientes y todo? ¿Te parece, digamos, que podría haber algo de razón ahí? ¿Deberíamos de ser más propios en la manera que hablamos? Yo creo que, yo creo que sí, en el fondo uno sabe que uno tiene que ser mesurado en los contextos, ¿verdad? Porque quizás un cristiano dentro de... No puede pasar ese límite. Hay palabras que uno no sabe cómo ni por qué, pero sí dentro de ciertos contextos son como descontextualizadas, valga la palabra, porque yo no, por ejemplo, yo no ando diciéndole mani a mis jefes. Yo no voy a una reunión de área de coordinación académica a decir, hey mani, ¿qué? ¿Cómo estás? Ya como que se ve descontextualizado. Ujú, Pero yo creo que en última instancia es un tema de conciencia y tampoco yo puedo decir, no, mira, estas palabras son cristianas y estas no son cristianas. No, no, espérate. Yo tampoco puedo imponerle al otro que tiene que hablar como yo piense, como yo opino. De hecho, y la gente a veces, no sé si darme vergüenza o orgullo, no sé, pero a veces yo llevo un mes de clase y yo digo, oye hermano, yo soy bien evangélico, yo soy cristiano. Le digo a mis estudiantes, profe, ¿usted es cristiano? Me dicen así, no sé si es malo o bueno,
porque yo manejo el lenguaje de los chicos, o sea, estoy con los estudiantes universitarios, entonces, hey, Manny, ¿cómo estás, bro? Tal, chinta, soy como muy chebacán. Ujú, Entonces la gente a veces tiene como, estoy como raro, me dicen así, porque usted a veces no usa vulgaridades, pero usa un lenguaje chebacán, como ujú, nuestro, ¿no? Como hoy creo una niña diciéndome, hay una moda de decir algo exagerado, decir, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces yo me la paso diciendo así. Entonces ujú, es algo muy de los chicos, muy de los jóvenes, y a mí se me pega. Pero yo creo que está bueno porque uno se siente como lo cálido, ¿no? Pues lo que tú decías con el mae. O sea, si a ujú, mí me dice alguien mae, o sea, yo me le pego al mae y es así, ¿no? ujú, ujú, No sé si te pasó, Ale, pero a mí me pasa mucho. No sé si esto es una habilidad, no sé, pero como yo fui víctima del conflicto armado de niño, yo nunca estuve un año completo en una ciudad, nunca. O sea, siempre era Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, así. Entonces, ¿qué ujú. pasa? Como yo era bumangués y vivo en una ciudad costeña y la gente costeña es morenita, a mí me decían el cachaco. Entonces, yo creo que de manera indirecta yo desarrollé una forma de comunicarme como la gente para Ujú, sentirme incluido. Creo que fue así. ujú, Cuando pasé de Valledupar a Barranquilla, el barranquillero habla más caribeño aún, más costeño. ujú, Entonces yo comencé a adoptar rápido el lenguaje. Cuando ujú. pasé de Barranquilla a Bogotá, yo era el costeño, pero yo Ajá, tenía facciones de cachaco, de gente de no costeña. ujú. Entonces a mí me decían el costeño. Cuando pasé de Bogotá a Bucaramanga, a mí me decían el rolo, o sea, el bogotano. Mm, Era porque yo adoptaba rápido la jerga, el lenguaje. Un niño, me acuerdo, una vez me dijo, oye, bro, tú cuando llegaste de la costa, usted era todo costeño, todo mal hablado, ahora habla normal. Me ujú. dijo así el niño, me acuerdo, nunca se me olvidó. Yo sí. Y me sentía mal porque dije, "Oye, ¿será que estoy olvidando mis raíces? Me falta identidad. Pero no, era un niño. Estaba buscando simplemente, ¿me entiendes? El lenguaje Claro. hace eso, indirectamente. Me parece tan poderoso lo que estás diciendo, porque sí, en realidad estás haciendo un resumen filosófico interesante de qué hace el lenguaje, ¿verdad? ¿Qué hace el lenguaje y cómo lo utilizamos para la gloria y para la misión de Dios? Porque últimamente también la pregunta es, todo lo que hagamos lo hacemos para la gloria de Dios, ¿verdad? Total. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la función del lenguaje en medio de las relaciones? ¿Verdad? Y si estamos en un contexto donde esas relaciones van a crear, donde no se va a crear conflicto, um, entonces posiblemente es mejor salvaguardarse y decir, ok, esto mejor no lo hago acá, un poco como decías, como con los demás Sí. profesores de la universidad, con tus suegros, ¿verdad? O sea, son palabras que tal vez tú vas a tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque tal vez lo van a recibir de cierta manera, ¿verdad? Tal vez se van a sentir irrespetados. O sea, la palabra podría tener un contexto de mucha confianza y de igualdad, ¿verdad? O sea, cuando yo le digo mae a alguien como costarricense, yo estoy viéndolo como un igual, lo estoy viendo como un amigo. Mm, O sea, tiene esas implicaciones subjetivas, ¿verdad? Pero también como muy apegadas a la cultura. Entonces yo no le voy a decir mae a mi suegro, ¿verdad? Porque él no es mi igual, ¿verdad? Pero digamos, a mis amigos, en un contexto donde estamos juntos, más bien produce todo lo contrario. En vez de producir un desfase y una desconexión relacional, más bien puede producir conexión, ¿verdad? Y puede producir familiaridad, puede producir esta sensación de estamos en la misma trinchera juntos, eh, claro. nos vemos como iguales. Y claro, eso no se dice, ¿verdad? Pero son los mensajes indirectos que... Entonces, yo creo que hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? En hacer, especialmente, me encanta lo que dijiste, la Biblia no dice. Entonces, Mm, a veces los cristianos nos gusta mucho hacer como afirmaciones, pero digamos, completamente blanco o negro, ¿verdad? No está bien que los hijos de Dios tal cosa, ¿verdad? Y entonces, porque yo tengo una perspectiva muy subjetiva de que no está bien que las mujeres usen pantalones, ¿verdad? De que no está bien que, no sé, que una mamá trabaje, ¿verdad? Y que no se quede con sus hijos. No está bien que una mujer diga mae, ¿verdad? O sea, estas cosas que tienen mucho que ver con mi cultura.
y mi cultura personal. Una persona, por ejemplo, de una iglesia muy conservadora, tal vez de un pueblo más apartado, piensa muy diferente a una persona citadina en una iglesia Total. abierta, tal vez menos conservadora, ¿verdad? Entonces, de pronto, hay que tener un poco de cuidado en hacer como estas afirmaciones tan categóricas, ¿verdad? Especialmente si no puedo decir, bueno, la Biblia dice o la Biblia no dice, ¿verdad? Yo puedo pensar en sabiduría y puedo pensar en recomendaciones, Total. pero digamos, ser categórico, un poco como lo que hablamos de los besos, ¿verdad? En nuestro último live. Mm, exacto. Este, hay que tener ese cuidado, pienso yo, ¿verdad? Sabiduría. Tú dices, ese día en el tema de los besos, tú diste en el clavo. Yo creo que es un tema de conciencia, pero también de sabiduría. Porque uno consciente o inconscientemente, yo hablo quizás así, con ese énfasis, que para que soy profesor de lenguaje, de filosofía del lenguaje. Entonces uno enseña, ¿no?, sobre este tema. Y el Uf, lenguaje tiene, cuéntanos más entonces. sí, el lenguaje tiene esas categorías. Por ejemplo, hay un pensador, Ramos, él dice, un filósofo del lenguaje, él dice, cuando uno comunica puede tener tres intenciones. La primera es informativa. Claro, Ale, tú me preguntas, Jonathan, ¿cómo quedó el partido de Colombia contra Costa Rica? No, Ale, mira, quedó 3-0. Yo te estoy informando. No tengo una intención, no tengo un propósito, estoy informando. El lenguaje tiene esta función. La segunda es comunicativa, ¿cierto? Yo no solamente estoy informando, sino además yo quiero que tú entiendas mi mensaje y verifico que tú entiendas mi mensaje. Por ejemplo, Ale, mira, lo que pasa es que creo que la Biblia dice eso, tú comunicaste tal cosa. Ya te estoy informando, mi cosmovisión, te la comparto, hacemos una comparativa. Y creo que las funciones más profundas, según este pensador, el lenguaje tiene una intención persuasiva, ¿cierto? Y una vez de manera directa e indirecta está queriendo persuadir al otro. Esto, y tiene otras tres subramificaciones, un poquito más técnicas, pero, por ejemplo, un ejemplo, los nazis era un mensaje entero para persuadir a su comunidad, que hoy en día aún hay gente que todavía tiene ese pensamiento nazista, es persuadida por un lenguaje ya que ya ha finalizado su comunicación. Entonces Hitler se ponía el bigote con una intención. Su postura era diferente dentro de sus relaciones privadas. El tipo dicen que era un amor, amaba a los perros, el tipo tenía un corazón, pero cuando estaba allá en la comunicación activa, el tipo comunicaba un mensaje de rudeza, de superioridad racial, la bandera, la posición, el uniforme, todas las fotos que él se tomaba, todo era un mensaje persuasivo. ¿Qué quiere decir el mensaje persuasivo? Que está informando, comunicando y además quieres que el otro piense como tú, que abrace tu mensaje. No tiene que entender eso, ¿no? Una veces, y nosotros aquí en redes sociales, por la gracia de Dios, a veces tenemos esa habilidad. ¿No te ha pasado, Ale? Por ejemplo, tú eres una excelente comunicadora, tú eres una excelente, y tú persuades a la gente, ya sea para bien o para mal. Por eso yo creo que el Señor es intencional cuando dice, los maestros tienen doble responsabilidad. No se hagan muchos maestros porque serán juzgados doblemente. Porque tú estás hablando de la voz de Dios, estás comunicando la voz de Dios, quieres persuadir a la gente por la voz de Dios. Es un tema complejo. El lenguaje es un tema, mira. Sí, vos sabes que te estás metiendo en un tema que a mí me apasiona mucho, que es el tema, digamos, precisamente que tenemos acá dentro de esta plataforma, ¿verdad? Y de ese poder que hay en la palabra y las personas que tienen ese don y que tienen esa habilidad de persuadir. A mí vieras cómo me preocupa, Jonathan, vieras cómo yo lo pienso, que a veces este, veo, veo cuentas que me encantan, ¿verdad? Que me encantan y que tienen mucho que ofrecer y por un lado me gusta mucho el mensaje, pero en algunos momentos pienso, esta persona estará lista porque noto alguna, bueno, también como consejera bíblica, ¿verdad? Hay cosas que yo veo como, ¿verdad? Un poco como desde la parte psicológica, ¿verdad? Y todo, que yo digo, esta persona tiene mucha buena intención, está poniendo muy buen contenido, pero al ver a la persona comportarse, ¿verdad? De alguna manera me dudo, ¿verdad? Y pienso, wow, estará lista, ¿verdad? Para la atención. Por otro lado, a veces más bien pienso, esta persona tiene una gran amor por Dios, claramente, pero qué jodido este contenido, ¿verdad? O sea, qué fuerte. Bueno, eso es una mala palabra en algún país, perdón, pero qué duro este contenido, qué desatinado, ¿verdad? O veo a alguien muy empunchado poniendo cosas atinadas, pero en algunos momentos no tan atinadas, ¿verdad? Y es como que una mezcla entre
¿verdad? Claro, todo desde mi subjetividad, ¿verdad? Pues que Claro, claro. estamos Pero me hablando de pasa nuestra subjetividad, estamos me tomando el pasa café, igual. Me ¿verdad? pasa igual. Yo hago Por la otra misma parte, lectura. Ajá. ajá, y por otra parte, hay unos especialmente que me preocupan, particularmente, que es las personas cristianas que se hacen su púlpito aquí en la plataforma, que en su iglesia no les darían el púlpito, ¿verdad? O tal vez se los darían porque son irresponsables, pero digamos, en una iglesia sana no les darían púlpito, pero de pronto acá, con solo tener imágenes bonitas, con tener la capacidad, ¿verdad?, de persuadir, ¿verdad?, con tener el don de hablar, con tener el ángel que cae bien, ¿verdad?, de pronto se vuelven en estas estrellas, ¿verdad?, y tienen tanta influencia a pesar de que en realidad no cumplen los requisitos de los maestros, ¿verdad? Y eso no lo podemos saber, es que eso nada más, o sea, yo podría tener una vida desastrosa afuera, ¿verdad? De estas cuatro, ¿verdad? Dimensiones que es este teléfono, ¿verdad? Y aún así es tan fácil, ¿verdad? Poner aquí una cara y ganar influencia así. O sea, es que es así. ¿Qué has pensado? ¿Qué opinas? Mientras tú vas hablando, yo voy pensando, yo consumo mucho tu contenido, yo siempre te he dicho que me encanta. A veces no lo puedo ver todo porque estoy en la calle y voy a verlo más tarde, todas esas 400 historias me las veo luego, pero no me alcanza a veces el tiempo. Pero yo creo que tú dijiste algo hace poco y es que uno a veces no se da cuenta uno del alcance que uno tiene y uno tiene que tener cuidado con lo que consume y lo que comparte de otros. A mí me pasa igual. Yo tengo unas cuentas que a mí me gustan y son cuentas que para la ortodoxia cristiana, o sea, es una herejía, eso es rosa. Por ejemplo, hay una cuenta de memes, vamos a meterlo primero ahí, una cuenta de memes que a mí me encanta, que es mexicana, pero los tipos rozan la herejía, pero no se pasan el límite. Entonces yo a veces la sigo y comparto y yo a veces me arrepiento del meme. Yo decía, pero estos tipos están rozando, pero un humor maduro. Eso por un lado. Lo otro es que sí, yo también sigo cuentas que inclusive, mira, algo que me interesa poco, no voy a decir nombres, pero hay una cuenta que habla sobre soltería y a veces habla sobre consejos para mujeres, sobre todo, y me puse a arrastrar el perfil para invitarle a un en vivo, para escribirle. Yo soy muy cuidadoso, sale como tú. La Uh -huh, gente cree que cuando yo publico cosas de humor, de chiste, todo lleva una intención. Recuerden que yo soy profesor de lenguaje uh -huh. y cada coma, cada punto, cada cosa que yo publico, ¿vale? Así como tú una vez también lo dijiste, me parece, yo no comparto cosas al azar. Yo no comparto cosas porque uno lo que publica en sus redes sociales, una foto, un tema, es con una intención. No sé si alguien se ha dado cuenta de mi perfil, pero yo no subo fotos mías. Es muy raro, o sea, la única forma que yo suba fotos mías es como que la comparto algo porque yo lucho con el tema ese, con ese tema de la vanagloria, lucho con el tema de los aplausos, recibo muchos aplausos más de los que yo quisiera. A veces los hermanos no cuidan el corazón de uno porque te dicen, oye, que yo quiero ser como tú, no, pero bro, es Cristo, o sea, me hago entender, pero es inevitable. Uh Entonces -huh. yo por eso no subo muchas fotos mías, soy muy cuidadoso con cada cosita que publico. Y volviendo al tema de la chica, me puse a rastrear la tanta y uy, es de una iglesia que tampoco voy a dar más pistas porque de pronto me descubren quién es, pero no hace parte de la ortodoxia cristiana. Mejor dicho, ellos no son considerados cristianos. Uh -huh. Entonces yo dije, uy, espérate. Y estaba compartiendo su contenido, le iba a invitar a un live stream y yo, espérate. No la dejaba de seguir porque Uh no, -huh. está bueno. Al final, como decía Aquino, la verdad es verdad, venga de quien venga. Uh Pero -huh. obviamente en el fondo tú sabes que ella lanza un curso, lanza algo, lanza un contenido y van a apuntar para allá, para la secta, porque es una secta. O sea, te puede gustar o no te puede gustar, pero es una secta. Entonces yo dije, uy, brother, uno tiene que tener cuidado con lo que comparte acá. Y vos sabes que me encanta que estás tocando eso, porque como creadora de contenido, y esto lo hemos hablado en privado también, eh, la responsabilidad es muy grande porque en realidad quienes le dan autoridad a estas personas que van surgiendo somos nosotros, los que estamos ya un poco más avanzados en este tiempo de estar en una plataforma, que ya tenemos como una cantidad de seguidores determinada, que cuando sabemos que compartimos algo, es que este es el asunto.
Cuando tú y yo, que tenemos más de 10,000 seguidores, ¿verdad? Compartimos algo en las redes sociales de otro creador, es automáticamente enviar a la gente a que vayan a esa cuenta. O sea, Total. a mí, cuando comparten mi contenido, cuando Aisha, yo empecé así, Aisha de López empezó a compartir mi contenido, Betsy Gómez, que tenía muchísimos followers en aquel momento, empezó a compartirlo, también Wendy Bello, tenía muchísimos en aquel momento, yo tenía, no sé, 4,000, 5,000, ¿verdad? Ellas tenían 20,000, una cosa así, ¿verdad? Y yo, digamos, ahí fue cuando ellas empezaron a repostear mis posts, que la gente no solo llegó al post, llega a mi plataforma y entonces dice, a esta la voy a seguir. Por eso para mí es tan intencional lo que yo comparto y tan intencional a quién sigo y dejo de seguir, ¿verdad? O sea, yo he seguido y dejado de seguir a personas, ¿verdad? Que aprecio mucho, no es una cuestión personal, pero para mí, incluso a la gente que sigo, es una fuente, creo, de recursos para la gente que me sigue. O sea, no todo el mundo tiene esta filosofía. Yo sé, No, por ejemplo, Clara Bastidas no hace eso. Clara Bastidas sigue a quien sea que a ella le interese ver su contenido. Y ella, ¿verdad? Ella nada más puede estar 100% en desacuerdo, que aún así ella, para prestar atención a lo que están diciendo, ella lo sigue, ¿verdad? En su cuenta pública. Yo sigo a 300,000 personas en mi cuenta privada, ¿verdad? Casi nunca consumo ese contenido. Sinceramente no tengo tiempo para estar en Instagram, pero cuando me meto a mi cuenta privada, veo todo tipo de herejías y de cosas psicológicas y de todo. ¿Por qué? Porque a mí me interesa tomar la verdad de quien sea y creo que tengo un criterio para discernir, ¿verdad? ¿Qué es y qué no es, ¿verdad? Pero claro, hay que tener cuidado. Quizás se nos escapa un pato de vez en cuando. Exacto, sí, pero digamos, es una cuestión donde yo creo que la autoridad que la gente va recibiendo, yo creo que ahí es donde hay que hablarle a los creadores de contenido y tenemos que pensar en una filosofía más allá de lo que yo subo en mi plataforma, ¿verdad? Sino en una filosofía y un entendimiento de cómo funcionan estas plataformas y de que cuando yo subo algo, yo estoy enviando a la gente a un lugar y estoy implícitamente diciendo, confío en este creador. Y si la gente confía en ti, entonces va a confiar en esa otra persona, ¿verdad? Es una gran responsabilidad, creo yo. Yo soy un poco celoso, créeme. Yo soy un poquito celoso con lo que comparto. Yo, mucho, 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 mucho. Me ha abierto un poquito más. Yo creo que, de hecho, tú también me has inspirado a eso, como que examina los recursos y si es bueno, vamos a echar una miradita al perfil, vamos a meternos en el link para ver si tiene algo ahí. Reviso hasta lo que más puedo. Bueno, señor, en el nombre de Dios, vamos a compartir este contenido. Cosas que quizá yo no puedo suplir en mi perfil. Por ejemplo, a mí me encanta la crítica textual, la hermenéutica, siento que es muy fuerte, pero no tengo todo el tiempo para estudiar a fondo. Entonces tengo que tomar una decisión. Por ejemplo, mi perfil en este momento se está enfocando en cosmovisión, apologética y teología. Pero las cosas que me apasionan es la crítica textual, la interpretación bíblica. No tengo tiempo para hacer ese contenido como yo a veces comparto eso. Entonces, si alguien ahí de ese tema, comparto. Algo que me parece gracioso, Ale, y dando un poquito girito a la tuerca, ¿Sí? es que a mí me mandan mucho contenido, porque la gente piensa que yo soy como una especie de autoridad, creo, no sé, con todo respeto, hermano, si hay alguien por ahí de que me manda, pero yo no soy el guardián del Instagram, ni el guardián de la apologética, y a veces me llega mucho contenido sobre todo de los liberales y de las cosas LGTBI y esas cosas, como para que yo refute, para que yo a veces no tengo tiempo para leer. De hecho, La gente cree que uno tiene todo el tiempo para sentarse a analizar y a criticar los posts de todo el mundo. Ay, hermano, a veces me manda un Ay, pero más hermano, no tiempo para poder hacer la policía de Instagram, mae. madre, a mí me manda a veces hermano, un video de una serie de 10 prédicas. Hermano, cuando tenga tiempo, yo sé que usted está ocupado, pero analice esto. Yo, Tiernos. hermano, yo le voy a decir la verdad, no voy a hacerlo. O sea, a veces digo, pero no puedo hacerlo, pero cuéntame, hazme un resumen ahí, yo con mucho gusto, o una publicación de un contenido heavy. Por ejemplo, estos tipos de construidos, eso se me llega casi todos los días, tipos de construidos que no sé qué, qué tal, que todo el tiempo hemos sido engañados, la verdadera interpretación es así, la reinterpretación de la post. No, espérate. Yo ya sé para dónde va el asunto. O sea, ya yo sé, pero te hablo de teología liberal, yo no. Yo con la teología liberal, con los testigos de Jehová, con los mormones, yo voy con los taches arriba, ¿vale? O sea, yo eso no lo bloqueo de salida. Esas son cosas innegociables. Entonces,
tú decías algo hace poquito que tenemos que tener cuidado con ese contenido, porque a veces se lo compartimos a 10 personas. Inclusive hasta la captura de pantalla, todo es, lo que hacemos es empujar ese contenido. Es Yo delicado, no, es cierto. Ujú. O sea, si ¿verdad? quiero criticar algo, yo prefiero, incluso mis posts, una cosa es compartirlo para ayudarla al creador, pero o sea, si quieres criticar algo, si quieres analizarlo, antes de saber si es algo recomendable, mejor darle un pantallazo y compartirlo como pantallazo en vez de enviar el post porque eso le da atracción. Es atracción. Ujú. Exacto. Y sobre todo eso, de hecho, yo creo que pesa más para el algoritmo el compartir que el like. Porque la gente cree que el like, el like, el like, pero cuando tú compartes, eso le está diciendo al algoritmo, oye, este contenido está bueno. Porque Claro, el algoritmo no piensa, que piensa la gente. Él simplemente se automatiza. Cuando tú total. le das guardar, compartir, yo a veces veo, por ejemplo, mis publicaciones y yo a veces digo, pero compartieron esta publicación 600 veces y nada más tiene como 300 likes. ¿Qué pasó aquí? Debe ser que gente se la manda a Pimpi, porque eso, gente, esos son temas polémicos, ¿no? Que Claro. quizás mucha gente no le gusta. Entonces, la gente sin darse cuenta te está promoviendo la publicación y no se da cuenta de lo que está haciendo. Creo que tenemos mucho cuidado con ese asunto de cómo manejamos nuestros algoritmos, ¿verdad? Y claro, si tú interactúas con ese contenido, te va a salir más contenido de eso. Por eso yo voy con los taches arriba, ¿vale? Yo no. Publicación, teólogo liberal, bloqueado, papá. No, que testigo de Jehová, bloqueado, papá. Con lo Ujú. único que tengo paciencia con los hermanos, no, ni siquiera hermanos, con los unitarios. Con eso sí tengo paciencia porque lo que pasa es que en Colombia hay un fenómeno raro, ¿vale? Y es que Colombia tiene iglesias unitarias enormes. Y yo ¿De llevo verdad? procesos, ¿Qué yo piensan los llevo, unitarios? No sé. Estos son como y yo- universalistas. no, ya voy para allá. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, yo tengo muchos estudiantes unitarios, porque curiosamente en mi ciudad está la iglesia unitaria más grande de Colombia. Mm, Unitarios, unicitarios. ¿Qué piensan ellos? ¿Por qué tengo paciencia y por qué trato de hacer contenido? No he ido directamente, pero tengo inclusive unos procesos por mensajes directos que ellos me preguntan mucho sobre la Trinidad, interpretación bíblica, recursos, y yo los tengo ahí. A veces se escriben en mis cursos. O sea, son gente honesta persiguiendo la verdad. Y ellos los unitarios generalmente son muy, como que tienen mucha observancia de la obediencia a Dios. Entonces se visten con faldas, son buenas personas, moralmente, horizontalmente, ¿verdad? Se comportan bien, son buenos ciudadanos, pagan sus impuestos, son trabajadores. Entonces uno dice, "Ush", como decirles como, son herejes, pero como que a la vez no, son bueno, sabelianos. los demás que me mencionaste también, los testigos de Jehová y todos esos también son así. Sí, pero yo creo que estos unitarios, yo no podía, yo he tenido muchas conversaciones con teólogos formados sobre el asunto de ellos. Y yo creo que yo no puedo decir que ellos no van para el cielo, porque ellos creen en la persona de Jesús, o sea, creen en Jesús como único medio para salvación. Lo que pasa es que ellos no ven los roles de Jesús, el rol del Espíritu Santo y el rol de Dios Padre, sino lo ven como todo un solo Dios. O Ajá. sea, eso es modalismo, eso es sabelianismo, Ujú. herejía del cuarto siglo. Eso se definió en el siglo IV, que eran los roles de la Trinidad, el mismo Dios, pero no a la vez, sino un rol. Y ellos Ujú. lo ven como Jesús fue el mismo Dios que vino, pero reflejado. ¿Entiendes? O Ujú. sea, no puedes separar a Dios Padre de Jesús Hijo. Entonces uno, en el tema de la Trinidad, que eso es otro cuento, Ujú. uno, solo que ellos no tienen esa observancia ¿cómo se llama? De la Trinidad, pero viven un cristianismo que uno dice, wow, a veces te retan, porque son Ujú. hasta mejores personas que tú. Ujú. Ahí, con ellos tengo paciencia. De resto, con los testigos de Jehová, con los mormones, estoy a punto de hacer una publicación, Ale, porque he notado que la gente cuando veía estos videos que hicimos hace poco, yo una vez me puse a verlo en un celular y me di cuenta de que yo no puedo controlar el algoritmo de YouTube. Ni siquiera, a veces desmonetizo los videos porque eso no da mucho para que la gente no sea tan saturada de publicidad, pero me di cuenta que incluso cuando tú desmonetizas, a YouTube te mete anuncios. Y adivine qué anuncio sale un anuncio que ven a Cristo y son mormones. Sí, no, pero vos sabes que hay una forma en YouTube de bloquear esos anuncios, anuncios de organizadores específicos. Voy a buscarlo. Te voy a Porque, enseñar. Está en Google Ads y tú puedes decir, no quiero anuncios específicamente de esta página web, de estos que están, ¿verdad? Y lo puedes hacer. De hecho, se lo mandé a todos los creadores de contenido que conocí en aquel momento para que bloquearan
esto, porque, sí, o sea, como uno es cristiano, ellos juegan de cristianos, ¿verdad? Y entonces sale en esas publicaciones, es engañoso. Déjame devolverme un momento y hacerte una pregunta. Estamos hablando del tema de seguir personas y de recomendar y todo. Alguien hizo una pregunta muy interesante. Y gracias a todos por las insignias. Aquí las estoy viendo, pero no estoy interrumpiendo el live para poder ser fluidos. Entonces las estoy viendo y muchas gracias por su apoyo. Fren, ¿qué te parece? Bueno, y por cierto, Fren no es como Mai, ¿ok? Primero que nada, muy poca gente en Costa Rica creo que dice Fren. A mí, eso yo en mi cabeza yo lo había inventado. Aparentemente en Panamá también lo dicen. Yo no sabía. Pero Fren es la versión latinoamericanizada de friend, que significa amigo o amiga. Entonces, decir amigo no tiene nada de malo en ninguna cultura. Así que no me digan que decir friend está mal. Entonces, bueno, yo no digo friend, yo digo friend, ¿ok? Eso es. Ahora, esa es la aclaración que quería hacer. Pero la pregunta que te iba a hacer es que me hicieron es, Ale, ¿pero no te parece que seguir personas con las, ¿verdad? Que nada que ver, ¿verdad? Que en las que no estamos de acuerdo, aunque no lo compartas y lo hagas en tu cuenta privada, ¿no te parece que eso es parte también de tu testimonio? O sea, no deberías de seguir personas que son paganos, herejes o enseñan cosas que nada que ver. ¿Qué pensás de eso? Eh, Ay, tampoco está mal, chiquillo, yo tampoco creo eso, pero bueno, es que quería aclararlo. Gracias. sí. Yo pido disculpas a veces a mis hermanos mexicanos porque yo a veces pongo mucho la palabra güey Sí, y sí, y se me olvida, man. Se me olvida y cuando yo siento la mensajera de los mexicanos, hermano, güey es una mala palabra, tenga cuidado. Y la palabra, no sé si es malo hasta decir, la palabra pendejo, es una ay, vaina sí, grosera. Aquí no, sí, aquí no es sé. como, bien, no seas bobo, o sea, no seas pen. Y allá es una vulgaridad en México y yo a veces me da una vergüenza. Me toca borrar las publicaciones porque si no, me voy a ver descontextualizado. El tema es seguir, claro, por supuesto. Bueno, yo como soy así militante en ese tema, de hecho, aquí tengo un libro que recomiendo sobre ese tema, las sectas. ¿Cuál camino se llama? De una pensadora. Este es un libro muy famoso entre los seminarios, no de las librerías, no es muy vendido, pero es un libro dentro de los seminaristas muy conocido, porque es un resumen de todas las sectas estas de los mormones, adventistas, testigos de Jehová, no sé qué, tal. Hasta los católicos le dan palo acá. Ujú. Este, claro, yo con ese tema sí soy cuidadoso. Para mí yo creo que es el tema de las cuentas creadores de contenidos de esos de fitness, mujeres, de mujeres. Yo eso también alimento el algoritmo. Y uno sabe cómo está el algoritmo de uno y a veces creo cómo está el corazón a veces del hombre. Cuando uno se mete en la lupita de observar, de ir a ver así abierto. Hace años yo me metí en esa lupita y me aparecían puras mujeres. Un día yo decía, no, eso es un problema, eso es problema del Instagram. El algoritmo es del diablo y el algoritmo me quiere a mí hacer caer, diablo mugroso. Pero Que me di cuenta el de de Instagram donde te hacen sugerencias. sugerencias. Sí. Pero las sugerencias, si uno es objetivo de verdad, quizás se te cuela de vez en cuando algo, siempre va acorde a lo que tú interactúas. Claro, entonces yo interactuaba con cuentas de actoras, de actrices, de modelos de Hollywood, de cosas así, y yo likeaba mujeres bonitas, tal. Claro, el algoritmo me mandaba mujeres. Cuando ya yo quizás maduré un poco mejor en mi fe, comencé a likear cosas que de verdad me gustaban, literatura, estilo de hombres, ropa, cómo se visten los hombres, Ujú. cosas así, zapatos, me encantan los zapatos, tengo una ramillete de zapatos que a mí me da a veces vergüenza a veces, y así. Entonces, cuando comencé a likear, comencé otra vez a buscar, ya me parece contenido diferente. Ya hablaban cosas como de café, porque hablo mucho de café, de libros, de ropas. Claro, y de vez en cuando se Ujú. me meten alguna filistea porque el algoritmo sabe que soy hombre, pero ya sano, un ambiente ya es sano. Yo creo que sí, Ujú. es muy bueno eso, ¿no? El testimonio. O sea, yo a veces veo, con esto miro, yo fui pastor de hombres, ¿sale? En una iglesia carismática, eh, pastor de muchísimos hombres, y yo a veces, para ver cómo estaba el corazón del hombre, yo a veces me ponía a seguirlo en Instagram y miraba las cuentas que seguía, y a veces hermanitas de la iglesia que seguíamos en común, yo veía cómo la patrullaban con el like. Entonces yo decía, este hermanito anda en la carne, está Ujú. lechón, por la forma en cómo interactúa con las chicas de la iglesia y con las mujeres en redes sociales. Ujú. Porque también algo tiene algoritmos que te recomienda mujeres
de los likes que le dan los hombres que tú sigues, a las personas que tú sigues. De hecho, Ale, antes era más intencional. Tú te metías a notificaciones y había una opción que era notificación de los amigos y te mostraba todo lo que hacían los gente que tú seguías. Wow. La gente que seguía nueva y la gente que te interactuaba con la gente. Y uy, eso era peligrosísimo. Ujú. Ese algoritmo creo que lo quitaron por eso. Ahí me daba cuenta yo, cómo estaba yo también y cómo estaban los que yo seguía. El testimonio estaba ahí se veía. Ujú. Sí, yo creo que depende mucho de las cuentas, ¿verdad? Porque creo que cuando se trata de exposición, ¿verdad? De ese tipo, o sea, semipornográfica, creo que eso no tiene ni lugar ni, o sea, en la cuenta de nadie. O sea, creo que si está siguiendo mujeres o hombres también, semidesnudos, a nadie le hace bien eso. Es que a nadie. Es que no, Mm, no hay ni una persona que yo pueda pensar que le haga bien eso. A las mujeres porque nos sentimos como las más feas del planeta Tierra y vivimos sintiéndonos mal y poniéndolas de inspiración para poder hacer dieta y vernos más como ellas. Entonces, mm, las veo de vez en cuando, por lo menos voy a recordar que necesito estar haciendo dieta y que necesito ponerme las pilas, ¿verdad? Eso es pura crap, eso no es cierto. Yo no necesito esa inspiración para sentirme mal conmigo misma. O sea, to- ya mal conmigo misma ya de por sí, ¿verdad? O sea, las mujeres vivimos en una sociedad que se ha encargado de que nos odiemos y que odiemos nuestro cuerpo y que nos sintamos gordas porque tenemos un poquito, total. ¿verdad? Eh, y por otro lado, tampoco creo que le hace bien, obviamente, bueno, y a los hombres, o sea, es que ni tenemos que explicarlo, ¿verdad? Entonces creo que ese tipo de contenido sí tengo un problema y creo que ahí definitivamente no hay lugar para seguirnos ni en privado ni en público. Ahora, hay otro contenido que yo creo que para mí es importante seguir, aunque yo esté en completo desacuerdo. O sea, por Uy, bueno, ejemplo, y también dependiendo de qué tanto pueda aguantar, ¿verdad? Porque de pronto hay, por ejemplo, yo no podría seguir y no puedo ni quiero ver nada contenido de cristianos que están deconstruyendo su fe, ah, ¿verdad? O sea, esas cuentas a mí me exasperan de una manera que no te puedo explicar porque usan argumentos tan tontos. ¿Entendés? O sea, son tan estúpidos los argumentos que, y la gente, y ver los comentarios, y ver a la gente comiéndose eso, ¿verdad? O sea, diciendo, sí, es que, y toda la gente como tan de acuerdo, que me da, a mí personalmente me detona mucho porque esto es una cuestión personal mía, Jonathan, que yo creo que viene un poco también de mi contexto, ¿verdad? mm, Porque mi papá y mi familia, no sé si viste alguna vez el live que hicimos con Luis, con mi papá, hablando del tema de Ucrania. Pero sí, si vos sí. escuchás a mi papá hablar mi tata no es ningún tonto. Ese Mm, es, astuto, para mí, man. brillante. Para mí es brillante, me explico. Y yo crecí con eso. Yo crecí admirando eso y ahí es donde entra, ¿verdad? El tema. Aquí hay un poco de psicoeducación, ¿verdad? O sea, empiezo a crecer con la admiración y el deseo de ser como él, ¿verdad? Y de que él me respete también. ¿Verdad? Y También. la dinámica familiar además es de mucho compartir ideas, mucha discusión sana, creo yo, ¿verdad? O sea, nadie se enoja, ni nadie, pero muchas veces a diferencia, ¿verdad? Con diferencias y demás. Y entonces yo creo que eso hizo, ¿verdad? Que poco a poco yo valorara muchísimo eh, el poder argumentar de una manera Claro, entiendo. que tenga sentido. Me explico. O Que sea, para no un valor es un tiene principio valor. de vida, ¿verdad? No es que yo tenga y pueda hacerlo siempre, ¿verdad? Yo quisiera, ¿verdad? Porque me encanta y porque creo que o sea, bueno, y vos que sos apologeta lo entendés todavía con más profundidad, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que desde un valor que tal vez es demasiado alto a veces, ¿verdad? En mi corazón, pero desde esos valores y además mi amor por Cristo, cuando veo cuentas de ese tipo, o sea, a mí se me mete, se me sube, me siento que la ira, ¿verdad? El enojo es demasiado, ¿verdad? No lo puedo manejar, o sea, me desespero, empiezo a sentir que necesito hacer algo, necesito refutarlo, necesito hablar en mis redes de cómo esto es una estupidez, ¿verdad? Y entonces Soy maestro ahí. yo no soy el Mesías. Es más, ni Jesús se puso a hacer eso. Uy, man. Man, Ni tú acabas de Jesús dar un clavo. de esa Me forma, pasa idéntico. ¿verdad?
Entonces, creo que Ajá. estas son las cuentas que yo no puedo, pero hay otras cuentas que sí. Hay cuentas, por ejemplo, de psicología, que yo no estoy de acuerdo en una de las, o sea, en muchas de las cosas que dicen, pero ellos están tocando y están observando temas que son importantes para las personas y que resuenan en el corazón de la gente. Y yo estoy interesada en saber por qué, ¿verdad? O sea, a mí me interesa entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que es importante para las masas? Porque eso quiere decir que para los cristianos que están en la iglesia también es importante, ¿verdad? Quiero entender qué es lo que se está tratando, qué es lo que está vendiendo ciertas personas que suena como una solución y por qué suena como una solución y cómo Cristo es mejor, ¿verdad? O sea, yo tengo que pensarlo, por supuesto, yo lo veo, pero al mismo tiempo lo debato por dentro. Entonces, son cuentas que obviamente yo les doy follow y les estoy dando tal vez un poco de tracción, ¿verdad? Por eso. Pero para mí el sacrificio y el intercambio vale la pena porque ayuda, ¿verdad? A ser mejor creadora de contenido y a contestar las preguntas, pero ya desde una cosmovisión cristiana, ¿verdad? Claro, yo sigo mucha cuenta. A mí, yo más o menos llevo como un año y pico ya estudiando filosofía de manera empírica, pero también semi-formal por cursos y cosas así. Y claro, yo sigo un montón de cuentas de filosofía, varias, una cantidad considerable, hasta cuentas de memes de filosofía, porque hasta en el meme hay un lenguaje comunicativo sociológico, ¿no? Y socioantropológico del tema. Entonces yo sigo ese contenido, también como te digo, lo tracciono. A veces soy cuidadoso con compartir, pero, pero yo te voy a dar algo, no sé si a ti te pasa, que yo a veces hay pastores de mi ciudad y de mi país incluso que yo sigo y son pastores muy famosos, pero dicen unas burradas que yo digo, no puede ser. ¿No te pasa, Ale, que, o sea, y son mensajes positivos, cristianos y todo el asunto, pero desconectados de la realidad? O sea, mero humanismo, Ale, mero humanista, porque es que mira, cuando tú separas a Jesús, el Jesucristo histórico, bíblico, cuando tú separas a Jesús de la escritura y de la historia, tú puedes llenar a Jesucristo con cualquier cosa que parezca piadoso. Entonces, mira, ese tema del coaching ontológico, que es solamente, eso es meramente ontología del lenguaje, eso es puro humanismo. Entonces, que el pastor coach ontológico, que no sé qué, ay Dios mío, y cuando yo veo a mis hermanos ¿Qué locales, es eso? ¿Qué es el coaching? ¿Me puedes, vos que sabes de estas cosas, explicarnos qué significa? Porque yo en realidad lo he escuchado mucho, pero no he tenido tiempo para investigarlo. ok, buen dato. El coach ontológico es como una especie de filosofía del lenguaje sobre el origen del ser, el comportamiento humano. Entonces tú puedes ver antropología a través del lenguaje, cómo adquirimos conocimiento. Básicamente, Ale, cómo nosotros podemos persuadir a las personas que nos rodean de ejercer liderazgos con intención, empoderar a la gente a través de ese pensamiento. Esa es mero filosofía racionalista humana, completamente. Hay cosas positivas, como decíamos, la verdad es verdad. Por ejemplo, hay gente que está destinada a ser líder. Hay gente que realmente hay que ser intencional con lenguaje para ser más efectivo en la comunicación. Entonces, el coaching ontológico, hazlo así, está la filosofía, está la metafísica, ¿verdad? Dentro del pensamiento humano, nosotros los cristianos estamos como proyectados como a la derecha, sí, a la derecha, en el sentido de que nuestra teología bíblica es una forma desde el punto de vista secular, es una especie de religión, somos religiosos, simplemente hacemos metafísica, algo más allá de la física, con la Biblia. Pero está el otro espectro, que es el lado izquierdo, en donde está ontología de la mente, o sea, es metafísica sin Dios. Entonces, Metafísica bueno, entonces es como una combinación, es un poco materialista también, me suena. materialista, antropocentrista, es completamente, como dice Francis Schaeffer, que esto lo advirtió él en 1950. Eso es, cuando tú separas la Biblia del Jesús, tú lo rellenas con cualquier cosa, lo rellenas. ¿Me entiendes? Es por eso que la gente se siente muy conmovida, muy atraída por el Jesucristo buena gente, buena papa, buena onda, que quiere que seas próspero, que tú con tu lenguaje generas realidades, ¿verdad? El coach tiene mucho de eso, coach ontológico tiene eso, como el lenguaje genera realidades y técnicamente sí, porque el lenguaje genera realidad ¿en qué sentido? Cuando tú dices con tu palabra, yo acepto en el matrimonio, eso genera una realidad. Cuando tú le dices a un pelotón de fusilamiento, disparen, tú estás generando realidades. Entonces, Ujú. ¿qué creen ellos? Que es como ese pensamiento entre oriental versus con cristianismo, una especie de sincretismo ahí, en donde nosotros generamos realidades. Entonces,
tú sueñas con el carro, pisa la planta de tus pies, lo que tú tengas será tuyo. Eso es pura ontología del lenguaje. Tú te pones a ver la realidad, el mensaje uniforme bíblico y por ahí no es. Todo lo contrario. El poder es de Dios, la santidad es de Dios. Bueno, yo soy continuista en este sentido, esto es otro tema, pero yo creo que hay hombres que viven en santidad, que están conectados con Dios y Dios los usa para cumplir su propósito. Pero el apóstol Pablo, muchos, Pedro, los dones son falibles en ese sentido, ¿no? No siempre, porque era la voluntad de Dios. Entonces hay gente que te mete dentro de este asunto de que quiere ser próspero y concluyo con lo que venía diciendo antes, los pastores cuando mezclan este humanismo, mero humanismo, con el cristianismo crean sectas sin darse cuenta. Es por eso, tú lo puedes notar, que cuando un pastor se ausenta de su iglesia, el pastor se enferma, el pastor muere, la iglesia va para abajo, porque es una iglesia que quizás hay gente salva, hay gente cristiana, pero son iglesias pastorcentristas, que no Ujú, apuntan a Cristo, sino que están apuntando al liderazgo de un hombre. Y ujú, quizás nosotros podemos estar, quizás muchos podemos estar mucho tiempo metidos ahí sin darnos cuenta de eso. ¿Me ujú. entiendes? Hay gente salva, hay gente que ama al Señor, por supuesto, y ahí se mueve el Espíritu Santo lo que le permita. Ahí llenura el Espíritu Santo lo que le permitan, pero no dejan de ser mucho antropocentrismo, ¿no? Pienso yo. Wow, qué interesante, ¿ah? Entonces, en la praxis, ¿cómo se ve ese coach ontológico? O sea, ¿qué soluciones le da a la gente? Ahí estoy leyendo varios mensajes que hablan como de la ley de la atracción, digamos, o sea, como casi que declarar desde perspectiva religiosa, ¿verdad? Cristiana, energías, buenas vibras, eso está incluido ahí, porque eso ya es mucho más metafísico, más nueva era, me suena a mí, no me suena tanto al coach, me suena más como yo creo mi propia realidad. Exacto. Si yo tengo la intención y si yo hago lo que tengo que hacer, eso va a venir a mí, pero yo también tengo que poner de mi parte, tener la disposición, la decisión y además la fe, ¿verdad? De alguna manera, de yo pongo mi energía Esto es ahí, ahí va a desastroso. suceder. Mi energía, quiero decir, no es de la metafísica, ¿verdad? Sino mi energía de mis esfuerzos. Exacto. Y esto es desastroso, ¿vale? Porque cuando, claro, hay cosas que se pueden cumplir o que por la voluntad y la soberanía de Dios se cumplen, o hay principios que uno cumple, por ejemplo, como trabajar, como formarse para ejercer una profesión, y uno dice, uy, este tipo tiene mucha fe, pero hay hermanos que no tienen ciertas capacidades, hacen los intentos y cuando se ven, uy, me faltó fe. Mira, yo una vez estuve creo que una de las cosas que más me abrió los ojos, una especie de vigilia hace años, y hay un chico con unas pelotitas por aquí, unas cositas, entonces comenzó la iglesia a orar por él que hoy iba a desaparecer en el nombre de Jesús esas bolas, que eso ya iba a ser sano por fin el nombre. Eso comenzaba a declarar, decretar, créelo, y le decían al muchacho, créelo, créelo. Claro, pasó media hora orando y la bola ahí, que es gracioso, pero en el fondo es cruel, porque cuando se cansaron de orar por la pelotita, no, hermano, te falta, Dios me dice que te faltó fe. Uy, yo no sé dónde quedé, Ale. Yo quedé descolocado, man. O sea, Sí, claro. Es que eso yo, es ¿verdad? Ahí está, le diste al clavo, ¿verdad? Es que ahí es donde, en ¿verdad? la manita grave, porque claro, ¿cómo queda esa persona que está ahí siendo observada por un gran número de creyentes en la iglesia? Que tú le digas en nombre de Dios que le faltó fe, tú le estás destrozando por dentro. O sea, tú le estás poniendo en vergüenza, primeramente, como autoridad de él, y segundo, con su relación con Dios. Porque imagínense qué habrá pasado por la mente de ese chico, que le están diciendo que crea, que le falta fe, que te tiene que narrar realidades. ¿Cómo va a quedar su fe después de esa situación? Yo creo que inclusive andar apartado. Yo lo sigo en Instagram porque yo lo seguí como para observarlo, ¿no? Como una Ujú. especie, parece cruel, pero como una especie lo tengo como un observatorio. Claro, claro. Ah, qué pecado. Y yo lo sigo y yo creo que está apartado de la fe. Por eso creo que por esas mismas prácticas, ¿no? De que lo cargaron con ese pensamiento positivista, como que yo puedo lograrlo, mi fe, yo declaro todo. Y en Cristo tú ves otra cosa, en la Biblia tú ves otra cosa. Todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. No, Y yo puedo, no. no todo lo puedo cuando quiera, donde quiera. O sea, eso está sacadísimo de contexto, ¿verdad? O sea, es que el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo vemos en su contexto, que es, puedo vivir en la pobreza y en la riqueza. Total, Todo lo total. puedo que me fortalece, ¿verdad? Y alguien puso aquí un comentario interesante, ¿verdad? Si la iglesia cree en la sanidad total,
no podemos incluir dentro de eso lo material. Y creo que ahí está el error, ¿verdad? El error que se repite una y otra vez en las iglesias cristianas de todos los países, sinceramente, ¿verdad? Y es esta idea de que creemos que una sanidad total es una sanidad aquí, en este mundo. Vemos la sanidad como todo me va a ir bien. O sea, definimos la sanidad según lo terapéutico, Jonathan. Según lo terapéutico. O sea, no, la iglesia no está clara en la gravedad, y ojo a lo que voy a decir, porque esto es muy serio. Este es el Dios de este mundo, Jonathan. Lo que te voy a decir en estos momentos, en mi opinión, en mi humilde opinión, es el Dios máximo que hay en este mundo. Un momento. El triunfo de lo terapéutico. En estos momentos, vos te metes con lo terapéutico y se te tira el planeta encima. Yo he subido cosas en contra de, bueno, ni en contra, pero digamos un poco haciendo llamar la atención a los cristianos con respecto a las iglesias que no son sanas. El abuso, digamos, de los hombres y las mujeres, ¿verdad? En el matrimonio. He subido posts sobre qué hacer si mi iglesia no es sana y si me tengo que ir, ¿verdad? Posts sobre, o sea, hemos hablado sobre el continuismo y el cesacionismo de los dones milagro, por supuesto. Hemos hablado de temas controversiales. Es más, Estefan por un tiempo incluso tuvo un estudio de Romanos 9 y Romanos 10, pero Romanos 9, ¿verdad? Mira, o sea, calvinismo y arminianismo encontrado, ¿verdad? O sea, ahí de las temáticas más, ¿verdad? Controversiales dentro del cristianismo. Nunca se me han tirado encima los mismos cristianos, así como los no creyentes que entraron a mi cuenta, digamos, porque se dieron cuenta de ese post, cuando yo dije simplemente en un post, la psicología es buena, pero no es suficiente. Ese post que yo hice, donde dije, hay muchas cosas muy buenas que rescatar, o sea, fui tan cuidadosa precisamente porque no quiero ofender a mis hermanos psicólogos, o sea, hay tanto bueno, pero el decir, esto no es suficiente, fue para que 300,000 personas llegaran, se metieran encima, y te voy a decir algo, el movimiento cultural, la revolución sexual que estamos viviendo, género, ¿verdad? Mi apariencia, lo que yo creo que soy o no soy, ¿verdad? Mi atracción, ¿verdad? De otras personas, el matrimonio fuera del diseño de Dios, todo eso no tendría base, no tendría fundamento, si no fuera por el triunfo de lo terapéutico. Lo terapéutico te dice, te mereces ser feliz. Lo terapéutico dice, nunca sacrifiques nada si te sales de tu propio yo y de tu verdad. Lo terapéutico te dice, lo más importante es la sanidad. Y ahí es donde entonces la iglesia, ¿ves? Abraza esto porque oye un poco de sanidad en la Biblia y entonces adapta la definición del mundo y se adapta al pensar de este mundo en vez de no adaptarse para dar un fruto de justicia y decir, ¿qué significa la sanidad aquí en Cristo? ¿Cómo define Cristo la sanidad? Eso es lo que la iglesia hoy más que nunca creo que tiene que preguntar. Yo te voy a seguir hablando de tú estás hablando de una perspectiva filosófica, porque la estoy rastreando, estoy escribiendo sobre el asunto. Yo no soy muy pro batalla cultural. No, yo no soy muy pro batalla cultural porque la batalla cultural, como las permea nuestros grandes líderes políticos de redes sociales, quizás que nosotros, gente que seguimos, es una batalla material, Ale. Una batalla materialista. La batalla total. O sea, la batalla es espiritual, pero también material. ¿Puedes explicarnos qué significa eso? Porque acuérdate que desde la filosofía muchos no van a entender de lo que estás hablando. Lo que pasa es que yo creo que rastreando eso que tú dices, o sea, buscando el origen al tema terapéutico, eso viene inclusive permeando la iglesia desde la filosofía griega, neoplatónica. O sea, un pensamiento en donde las cosas del Dios, las cosas de la gracia, son como en un plano al que nosotros no podemos acceder. O sea, por eso hay hombres especiales, la gente no se tiene que casar. En 1290 la Iglesia Católica estableció que el hombre no se puede casar porque para dedicarse 100% a la obra de Dios tiene que apartarse en monasterios, vivir en santidad, apartado para bajar esa revelación e iluminación de la revelación de Dios al hombre. Entonces, como que habían hombres especiales. El hombre normal no podía leer la Biblia.
Ujú. ¿verdad? También prohibido en el siglo III. Entonces, ¿qué pasa? Que ese dualismo filosófico, ese pensamiento dual entre las cosas de la gracia arriba, como un segundo piso, y la gente del primer piso, la gente de abajo, la gente de arriba trabaja para el primer piso. Ese pensamiento dualista permeó tanto hasta la modernidad, más o menos, no sé, siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX. La modernidad, tenemos que entender también que filosóficamente, cuando aparece, por ejemplo, la teoría de Darwin, creo que fue el banderazo, como si el hombre o Satanás hubiese puesto la bandera en la luna, así. ¡Pum! Vamos a eliminar a Dios de acá. Ya tenemos que madurar, decía, por ejemplo, Augusto Comte. Ya tenemos que salir de ese Pienso estadio que de religiosidad. también es selectivo, porque el mismo Darwin dijo, si no encontramos suficientes pruebas de lo que yo estoy diciendo, quiere decir que no ando bien. Entonces el mismo Mm, Darwin creo que hasta, ¿verdad? Como que era retenido. Es que ha sido... esa. Era teólogo. Ujú. Tuve una historia y el papá era teólogo protestante y él estudió teología. O sea, él sabía lo que estaba. Mírate, yo no sabía esto, que Darwin guardó 20 años su estudio y fue un tipo apellido Huxley, Julian Huxley, que lo permeó tanto para que él sacara, bro, tienes que liberar a la humanidad de ese dogma. Y resulta que cuando aparece este tema, claro, los marxistas, los materialistas, por fin sacamos a Dios. Tenemos que pasar de esa etapa religiosa a de la etapa metafísica a la modernidad. El hombre con su razón, por fin, ahí está el rastreo filosófico. Ya no necesitamos a Dios, ya no necesitamos esa etapa metafísica, ahora todo lo que nosotros podemos percibir en esta naturaleza, o sea, se eliminó, antes se consideraba el segundo piso al menos Dios, el primer piso se tragó el segundo piso. ¿Qué pasó con este tema, ese pensamiento moderno? Bueno, apareció ese asunto, ¿no? La gente cree que, algo que creo que también has compartido, creo que entiendes, la gente cree que la terapia y la psicología siempre ha estado con nosotros, eso es moderno, eso es contemporáneo. O sea, como si antes de la psicología el hombre estaba perdido. O sea, nosotros no teníamos, ¿cómo hacíamos? Pobrecito Pablo, pobrecito Pedro, pobrecito los apóstoles. ¿Quién sabe cómo le ayudaron a esa gente? Porque ya no era psicólogo, ma, qué pecado. Toda ¿Qué esa gente, pecado? ah, por Dios. O sea, la gente cree que ya descubrió y creo que eso permea tanto. Inconscientemente aterrizo todo este rastreo histórico para que cómo pensemos nosotros, mae, así pensamos nosotros. Mira, yo escribí algo sobre ese asunto. Yo a veces converso con hermanos cristianos piadosos, gente siempre en la iglesia, fiel a los diezmos, activa. Y cuando yo me pongo a hablar con ellos en conversaciones privadas, vamos a almorzar, vamos a conocernos, yo digo, oye, bro, y tú como, por ejemplo, yo tengo un profesor de neurolingüística, imagínate, cristiano. Oye, bro, ¿y tú cómo asocias la fe cristiana con tu proceso de neurolingüística? No, 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 bro, son cosas aparte. Una cosa es la neurolingüística, otra cosa es ¿cómo? O sea, Yo tengo una o sea, confusión ahora de qué es la diferencia entre coaching ontológico y neurolingüística. Yo creo que eso me suena muy parecido, pero bueno, hablemos de eso después. Nada más sí. una ahí. Ok, entonces como que, mira, las cosas de la ciencia, las cosas de los hechos, las cosas científicas, las cosas concretas, son una cosa y mi fe es personal, mi fe es otra vaina. Como que yo lo creo por fe, a ciegas y vea desconectado de la realidad. La Biblia no tiene nada que decir sobre ese asunto. Un compartimento de mi vida, no es. Ujú. Tal cual. Esto lo desarrolla el libro que te he venido recomendando mucho de Nancy. Ahí está mejor desarrollado todo este asunto. Mm. Creo que la gente lo ve así, Ale. La gente ve en la cotidianidad así. Y todas partes de ese pensamiento moderno. El hombre moderno es muy jactancioso. Toda la vida el ser humano siempre ha pensado que ha existido Dios. Pero hace 300 años el hombre decidió quitar a Dios de la ecuación. Inclusive Nietzsche, pensadores ateos. Ahora, cuando se lo pensaron bien qué significaba eliminar a Dios, se dieron cuenta, ojo, porque la vida es un absurdo sin Dios, ¿cierto? Jean-Paul Sartre decía que sin Dios el hombre es nada. Otros pensadores pensaban que el suicidio es algo contemplativo. O sea, que estoy tratando de decir acá que cuando tú sacas a Dios de tu ocasión, cuando tienes una visión unificada de la realidad junto con la Escritura, Jesús de la Escritura, revelado, Dios no es un asunto subjetivo de mi percepción, no, es una realidad. Nosotros los cristianos tenemos que entender eso, tenemos que vivir eso. Es por eso que también cómo se proyecta, cómo se ve eso, cómo se ve en la realidad este asunto de manera práctica. Claro, los pastores son hombres especiales. Ay, yo no oro mucho porque es que voy a pedirle a mi pastor que ore, porque él es un hombre especial que está más cerca que Dios. ¿Y qué dice la Biblia, hermano? El Espíritu Santo está aquí, dentro de ti. Consolador, ayudador, te ayuda, te consuela, te ayuda, te da discernimiento. Entonces, que el espíritu, hasta en la música se ve, en el arte, eso lo hace Schaffer, el maestro de Nantes.
Él critica la cultura, el arte, el cine. Es una cosa maravillosa. Tienes que leer eso. Un El- poco como Carl Truman en el libro que te contaba, El origen y el triunfo del ego moderno. eso tengo que leerlo. Todo un capítulo dedicado al arte y de cómo el arte se mueve, digamos, de esta manera y es manipulada, ¿verdad? Para poder llegar a convencernos, ¿verdad? El individualismo expresivo, como él lo dice. La música, el arte. Hoy que impera en la cultura. El inclusivismo forzado en las redes, en las películas de Netflix, con una ideología de fondo que ya está clara, eso no nos niega, y a pesar de que nosotros, mira, no queremos eso, no, todo el mundo no quiere eso en redes sociales, el cine va para adelante y las series van para adelante, metiéndote inclusión. La música, yo he visto cristianos que hacen reuniones y yo una vez llegué a una reunión cristiana, un asado de cristianos amigos, llegué, muchas novias, Titi, muchas novias, y yo, pero ven acá. O sea, como que no ven acá, este no es un asunto, esto es una reunión de amigos, este es un asunto de nosotros. Nuestra fe no tiene que ver como con el asunto de reunir y escuchar la música que escuchan. Bro, espérate, estás escuchando esa canción. O sea, bro, vivimos en ese dualismo. Y hay áreas oscuras en nuestra vida que yo a veces acepto. Yo, hasta yo mismo, que yo me he dado cuenta, he estado de permiso, la música que escucho, el arte que consumo, lo que consumo en redes sociales, los videojuegos. Casi ya no consumo por temas de tiempo, pero antes me gustaba mucho tener un espacio para divertirme con amigos en comunidades digitales, para compartir con amistades, que tengo grandes amistades, pero todo tengo que verlo de manera unificada. O sea, es una batalla espiritual, una batalla total, completamente, Sí, ¿verdad? totalmente, totalmente. Este, qué interesante. Y en realidad yo creo que no vamos realmente a llegar a ser cristianos maduros hasta que no entendamos lo que estás diciendo, Jonathan. O sea, creo que hay un gran shift, un gran cambio, ¿verdad? En el momento en que yo entiendo que la vida es corandeo, ¿verdad? Que la vida es frente al rostro de Dios, que no hay sagrado y secular, ¿verdad? En el fondo, en mi vida, ¿verdad? No es como que un día de estos me tocó dar una charla y les contaba que, por ejemplo, un día de estos fuimos a una reunión con nuestros pastores, Estefan y yo, y llegamos un poco tarde, y fue porque Estefan se atrasó. Estefan tiende a ser el que se atrasa ahora, pero tradicionalmente cuando se llega tarde una pareja, se asume que la mujer que viene toda lista y toda bonita es la que atrasó, ¿verdad? Usualmente el novio está, o el esposo está listo y la esposa siempre anda atrasada porque se pintó, porque hizo, porque... En nuestro caso casi siempre es al revés. Más que todo, no porque Estefan dure demasiado alistándose, sino porque él calcula, le cuesta calcular los tiempos, es una persona pausada, ¿verdad? Necesita, ¿verdad? Poco a poco ir uno a uno. Él por sus temas, digamos, de salud y demás, su mente tiene ancho limitado, ¿verdad? Él puede poner atención a ciertas cosas y hasta ahí llegó. Y bueno, cuando llegamos a la reunión, ¿verdad? Les dije, perdón amigos, que llegamos un poquito tarde, les prometo que no fui yo, ¿verdad? Y como que lo volví a la par, ¿verdad? De donde estaba. Y resulta que después me fui a meditar. ¿Por qué hice eso? Y ahí es donde entra lo sagrado, ¿verdad? Ahí es donde entra lo sagrado, porque no fue simplemente una broma o un momento de, uy, no piensen que yo fui la que llegó tarde, ¿verdad? Fue un momento de temor del hombre. Fue un momento donde la opinión de las personas que estaban, con las que llegamos tarde, ¿verdad? Yo no quería que pensaran mal de mí. Me importó más, y ojo qué grave, ¿verdad? Me importó más lo que ellos pensaran de mí que deshonrar a mi esposo frente a ellos y exponerlo. ¿Verdad? En algo muy pequeño, no era muy importante, Estefan tampoco le estresó tanto, pero es que no importa. Y es que ese es el tema, que a veces, como es tan inconsecuente lo que hacemos en la vida cotidiana, ¿verdad? O sea, tiene tan pocas consecuencias pesadas, a no ser que sea una bronca muy bronca, ¿verdad? Pero no pasamos, no pausamos el tiempo para prestar atención en mis motivaciones, en qué estoy haciendo con Dios en cada situación, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo que yo estaba haciendo con Dios era poniéndolo de segundo, porque Él me pide que yo honre a mi esposo por encima de todo,
¿verdad? Wow. Lo que yo estaba haciendo con Dios era poniéndolo aquí, sentándolo aquí a la par y diciendo, me importa más lo que piensan ellos. Entonces, deshonro a mi esposo, ¿verdad? Sutilmente, y entonces yo quedo bien. Entonces, puedes ver cómo, ¿verdad? Cómo algo tan corriente, tan normal, ¿verdad? Tan de diario, es profundamente espiritual. Tan inocente. Exacto. Uh-huh. Mm. Y Es creo que pecado, hermano. hasta que no lleguemos, mis hermanos y hermanas, a entender esto, hasta que no empecemos a ver nuestra vida como algo espiritual en su constante, vamos a seguir pensando en nuestros propios fines y poniendo a Dios, teniendo a Dios de accesorio, ¿verdad? Dios es un Mm. accesorio que me ayuda a ciertas cosas, con el cual me siento culpable, del cual tengo que más o menos lidiar para mantener feliz, o tal vez me llevo muy bien, pero esta otra parte no me la toques, o sea, esto es mío, ¿verdad? Y ahí es donde, ¿verdad? Yo creo que se diferencia, yo creo que es una de las grandes diferencias que yo conozco, que yo puedo imaginar entre los cristianos maduros y los cristianos que creo que todavía no han llegado, digamos, a ese nivel no es un nivel más alto, simplemente de comprensión, ¿verdad? De crecimiento, de madurez, ¿no? De madurez, creo que la palabra es crucial. Creo que va ligado, ¿no? Wichito, no es cosas divididas. Porque yo converso mucho con gente así recién llegada, me escriben muchos y también interactúo. Evidentemente, tú siempre vas a interactuar dentro de la iglesia con gente que está llegando a la fe. Entonces, tú quieres apuntarlo a eso, ¿no? Apuntarlo a que son gente genuinamente que ama a Dios, que son de iglesias tradicionales de chiquitos, pero cuando ya llegan como una edad, como que están buscando más, ¿no? El hombre contemporáneo valora mucho eso que tú hablabas al principio. El hombre contemporáneo tiene más criterio que el hombre hace 20 años, hace 30. El cristiano contemporáneo es más crítico, valora más eso. Entonces, a veces ellos no saben ni lo que están buscando y qué es lo que están buscando, una fe sólida, una fe integral, una fe unificada. Uh-huh. Entonces, creo que eso de la madurez va unido, ¿no? No es un tema emocional meramente. Hoy hablaba con una estudiante, ahí magnifico mejor esta idea. Hablaba con un par de aprendices. Yo trabajo, tengo como 700 estudiantes, yo trabajo en un montón de lugares. Eh, y llegué y me senté me senté en la mesa, llegué con un libro, estaba leyendo un libro algún libro ahí iba a tomar, estaba tomando una foto, un libro de mi club de lectura, para mandárselo a mis chicos, ta, ta, ta. Y profe, ¿usted qué está leyendo? Y yo, no, estoy leyendo aquí una cosa de la ciencia y Dios. Porque es que la gente cree que la ciencia y Dios están como peleadas, como reconciliadas. Pero si tú te pones a pensar, los más grandes, los cristianos, los hombres que más han influido en la ciencia han sido cristianos. Entonces Claro. aquí habla, comenta, eso, ta, ta. Entonces ahí genera la conversación. Entonces el discernimiento una vez, aquí hay una oportunidad. Pues yo en mis clases no siempre estoy evangelizando. Entonces comencé a hablar con ella. Mira, profe, lo que pasa es que nosotros somos, somos católicas, tal. Lo único que no nos gusta es la Virgen María. Yo dije, hay un poquito de criterio. Y mira, lo que pasa es que uno no puede desprender, uno puede sus creencias. No, al final de la conversación, si ustedes quieren, a no alargarme mucho, si ustedes quieren realmente tener una fe un poquito sólida, sola escritura, niña. O sea, cojas cómo es Dios, cómo creces en Dios. Todo está aquí escrito. Pues si usted quiere creer por qué tal cosa, escritura, escritura. Ellas entendían el concepto porque ellas son gestoras documentales. Ellas leen mucha ley. Entonces, yo le digo, lo que no está escrito, no va. Entonces, ella dijo una frase importante, profe, lo que pasa es que es verdad. Yo siento que Dios, espérate ahí, porque una cosa es tu sentimiento y una cosa es lo que sea Dios. Dios en el papel puede ser una cosa muy diferente al Dios de tu sensación y tu emoción. Entonces ella quedó como que se le aclaró un montón de ideas en la cabeza. Claro, decía, profe, es verdad. Entonces, no es solamente yo siento, es yo siento y pienso, le dije. Siente y piensa, porque Dios es unificado. Dios no te quite no quiere que te quites el cerebro, Él te dio el cerebro. Entonces, piensa, ¿por qué te sientes más como una iglesia evangélica que una iglesia católica? ¿Por qué? Busca el porqué de las cosas. Todo está aquí escrito. Un hombre, una mujer que alguna vez quiera tomarse en serio su vida y su fe, tiene que al menos leerse lo que está aquí en este libro, en la Biblia, mejor dicho. Y ahí quedaron chocadas, confrontadas. Yo creo que lo que el hombre contemporáneo está pidiendo a gritos, desesperado. Porque el hombre se muestra muy fuerte,
bien vestido, muchos seguidores en Instagram, bien pulido, las fotos, pero el hombre está desesperado porque no tiene a Cristo. Somos nosotros, hermanos. Ale, que a veces tenemos nuestras complicaciones y nuestras crisis con Cristo. Ahora imagínate el hombre sin Cristo. Está desesperado. Y concluyo con esto, Ale. Hace poquito tenía un estudiante, mi favorito, estudiante que llegaba, se ponía una gorra de Petro, que es el político socialista, porque él sabe que yo era conservador, que yo soy conservador. Tal, se ponía o sea, llegaba yo y se ponía la gorra de Petro. Y éramos felices en clase porque yo le mamaba acá, yo lo usaba de referencia, lo paraba, lo disfrazaba. Yo era feliz con ese muchacho. Y hace como 2 semanas me enteré que se iba a tirar públicamente en un quinto piso. Se iba a tirar. Eso fue noticia nacional. Yo quedé impactado, yo como que mi estudiante más feliz, el más gracioso, el que quizás yo le veía más propósito en sus clases, que se lo disfrutaba, se iba a suicidar. En este momento está en terapia, está encerrado en un terapia. Yo decía, es que es verdad, me sentí confrontado, yo tengo que hablarle más a mis estudiantes de Cristo. O sea, en cualquier momento, o sea, me hago entender. Wow. Ujú. Y se me fueron las ideas, no sé de qué estamos hablando. No, pero qué impactante eso, Jonathan. ¿Y no podrías ir a visitar? Sí, sí, ya tengo su WhatsApp, ya le mandé un mensaje, tengo que contactar a su familia, por supuesto. Tengo un cargo aquí, lo tengo aquí, mira. Hoy tuve clase con el grupo de él y comencé a preguntar por él, bueno, ¿cómo llego a él? Mira, tal, tal, ya me dieron el contacto de algunas personas que lo están mentoreando. Y resulta que no tiene padres. Es un tema complejo de fondo. Estoy Ujú. trabajando en eso. Estoy trabajando en eso. Ay, padre, ojalá que te use mucho el Señor en medio de eso y que ojalá tengas acceso a Él y tener oportunidad de compartirle del amor y la esperanza en Jesús. Eh, Total, total. mi hermano, o Ahora sea, soy más intencional, ¿no? Con eso. O sea, trato de buscar la forma. El Señor ha sido bueno en el lugar en el que estoy porque me permiten esos espacios. Como yo obviamente estoy dando clases como seminario de lingüística, no sé, filosofía del lenguaje. Yo no puedo estar evangelizando porque no soy coherente con mi fe tampoco. A mí me pagan es por dar clases de filosofía del lenguaje, de lingüística. A mí no me pagan es por evangelizar. Pero obviamente tienes la carga. Entonces, mira con lo que ha sido bueno. Ahora creé un club de pensamiento crítico con solicitud firmada por decreto, en donde yo puedo hablar de lo que a mí se me dé la gana, porque es un club de debate. ¿Vale? Es un club de debate. Entonces, como es un club de debate, Dios, feminismo, ideología, aborto, ahí estoy, mira, con un grupito, ya tengo un equipo de trabajo, estamos haciendo algo brutal. qué emoción, Señor, qué necesario y qué triste. Vieras que aquí en Estados Unidos ya eso casi no se puede hacer. O sea, no, el nivel que hay, digamos, bueno, y vos tal vez sabrás, ¿verdad? Como las universidades aquí en Estados Unidos son profundamente parcializadas, no hay oportunidad de debate. Cuando se habla de manera contraria al liberalismo, digamos, filosófico, ¿verdad? Hablando en eso, no político, o sea, se te vienen encima, están habiendo demandas constantemente contra estudiantes, contra universidades, porque la universidad castigó a un estudiante porque estaba predicando el evangelio en el campus, porque un estudiante dijo que no estaba de acuerdo con X o Y pensamiento en alguna clase. O sea, en estos momentos, aquí en Estados Unidos, bueno, uno de los, un caballero, John Stone Street, que es el director de una organización de ética cristiana aquí en Estados Unidos, él habla que aquí en Estados Unidos los cristianos tienen que hacerse de la idea y acostumbrarse de la idea de tener una teología de perder el trabajo. O sea, de cómo ahora vamos a tener que entender que realmente seguir a Cristo implica wow. sacrificio, más allá de le voy a caer mal a la gente. Es un sacrificio de despido, ¿verdad? De que por mantener tus convicciones, ¿verdad? Por ejemplo, un maestro, creo que fue en Virginia, bueno, no recientemente, hace bastante, por decir, yo no quiero usar los pronombres, pero con mucho gusto puedo usar el nombre de la estudiante. Yo puedo llamarle por su nombre, simplemente voy a evitar usar los pronombres. Yo no tengo problema con eso. Aún así lo despiden. ¿Me Lo entiendes? despide. Es, es, Y es, parece que si no se retracta puede ir preso. así es. Bueno, Ale, mira, perdón, en Canadá ya vas preso porque es lenguaje de odio, ¿verdad? Entonces ya la libertad, porque la libertad de expresión en Estados Unidos te salva, todavía tienes libertad de expresión y no te pueden decir que estás teniendo lenguaje de odio, a no ser de que estés animando a la gente a hacer actos violentos, ¿verdad? Eso sí es lenguaje, digamos, prohibido.
pero en Canadá no. En Canadá, el lenguaje de odio es según lo que el gobierno está diciendo, que es mega liberal, ¿verdad? Entonces, o sea, la gravedad y lo que estamos encontrando en estos momentos estamos viendo y vamos a ver en los próximos años, Jonathan, quiénes son cristianos, Mm. quiénes son realmente cristianos. Y yo creo que es más grave de lo que nosotros estamos hablando acá. Yo estoy un poquito, yo Ujú. estoy orando porque estoy tratando de quedarme callado un poco porque esto está afectándome un poco. De verdad, me afecta mucho. Yo tengo una hermanita menor que es como mi hija prácticamente. Ella está en una universidad privada. Una universidad privada de gente top. O sea, top, top. Y vamos a ver que ella me dijo hace poquito, manito, ella es que mi hermanita es cristiana y valora eso. Porque ella creció conmigo y valora eso, tener criterio. Ella no Ujú. traga entero. Y me dice, manito, imagínate que en la iglesia hay un grupo de cristianos, pero son todos colombinos. O sea, son cristianos así que se la pasan cantando y hacen sets, cada cierto tiempo hacen sets. Y tú verás que hay gente literalmente promoviendo el satanismo satanismo no, perdón. Bueno, el satanismo también, porque es ideología, Sí. ideología de gente, que no sé qué, que el tan. Y los cristianos son un grupito chiquitico. Imagínate una niña de 18 años con un montón de stands. Están de fútbol, están de no sé qué, están de psicología, están de medicina, están de LGTBI grandote, full, de música, y el de los cristianos, dos, tres gaticos. Y ella me dijo hace poquito que quedó impactada y confrontada porque decían, no tenemos voz. Ellos pueden hablar todo lo que quieran, los cristianos no pueden hablar. Mm, ujú. No sé qué, y a esos cristianos les ha tocado negociar para poder tener voz. Pero como no tienen formación, porque son jovencitos de 17, 18, 19, 20, no tienen formación cómo atacar las cosmovisiones ajenas, claro, ellos son reducidos a nada. Y yo, yo le dije, hermanito, ¿y tú por qué no te metes? Sí, yo estoy en eso. Me dijo mi hermanito, yo estoy en eso, pero me siento abrumada. O sea, piensen en esto. Los chicos que están en la universidad representan una porción de la población. O sea, así piensan los futuros profesionales del país, los futuros abogados, los futuros médicos. ¿Tú te imaginas si esa generación sigue así? Cuando esa generación sea la que trabaja, la que ocupa los puestos, ¿cómo va a estar el mundo? Y termino aquí, mira, Ale, hace como 3 días, por eso te digo, yo estoy tratando de orar para que el Señor, para que esto no me afecte, porque la cosa como yo la estoy viendo, aquí de mi percepción, no sé, puede ser algo muy subjetivo, pero de lo que estoy viendo, se viene tremenda persecución que en mi ciudad, que yo siempre digo, es un pueblo grande, un colegio privado, privado. Hace poquito echó a un amigo mío, que el tipo es un profesional de calidad, un investigador, es director de Red Colsi, o sea, director de investigación de los colegios. El director, un tipo que tenía como 10 años de experiencia, él estudió conmigo otra carrera, pero estudiamos juntos, fuimos a otros países a representar la universidad en investigación. ¿Y qué pasó con este tipo? Tantos años, tanta experiencia. Dijo su posición sobre el aborto en clase, su posición como profesor de biología. ¿Y saben qué pasó? Un estudiante se ofendió, fue y habló con los papás y le hicieron pedirle disculpas al niño y a la familia por haber dado su posición como profesor de biología del aborto. ¿Y saben qué dijeron? Le dijeron que tenía que pedir disculpas. Él pidió disculpas porque dijo esta expresión. Yo pido disculpas por mi forma de comunicar, perdón, tal, pero es que eso es lo que a mí me enseñó en la universidad, es lo que yo enseño, esa es mi convicción, esa es mi posición. Lo echaron, lo echaron. Él y yo no somos muy amigos, mucho contacto. Él tampoco es que sea un militante cristiano, ni tampoco es, yo creo que ni es cristiano, pero es un tipo que entiende la realidad biológica y su posición dice, brother, mira, te comparto esto. Mira cómo me habló. Ni siquiera me dijo, hey, brother, me echaron. No. Brother, mira esta noticia. Tú que hablas mucho en tus redes sociales de este asunto. Yo la di. Uy, sí, bro, hay una persecución, bro. Yo asumía que él seguía trabajando allá. Y él después abrió su corazón, ¿no? Bro, mira, me echaron hace poquito, me dolió mucho en el corazón, me siento así, me siento así, me siento así. A mí se me hizo un nudo en la garganta porque esto está tocando la puerta de mi casa, Ale. Esto es un pueblito, o sea, esto es una ciudad pequeña, aquí la gente todavía anda en carromulas, para que te des más idea. No puede ser, o sea, esto está grave. Es grave, es grave, es grave y realmente produce verdadero temor porque cuando no es solo vos, ¿verdad? Cuando es tu familia, cuando son tus hijos, cuando es tu livelihood, ¿verdad? Con lo que estás haciendo, sosteniendo a tu familia, ¿verdad? O sea, el sacrificio no es pequeño, sin duda alguna. Entonces, eh, yo no sé, pero necesitamos orar para que Dios fortalezca a su iglesia. Sinceramente, o sea, creo que es lo único que nos puede sostener a todos a realmente vivir lo que nos espera. Yo creo
cristianos no tienen claro esto. Y me preocupa tanto, ¿verdad? Porque hay tan poca teología que sostenga. Y como vos decís, y apologética, ¿verdad? Por eso es que yo, Jonathan, que lo que vos haces y lo que están haciendo, a mí me encantaría ver una cuenta como la tuya, Apologetas, específicamente dirigida a jóvenes. Me encantaría gente que tuviera más claro, ¿verdad?, dónde están los jóvenes y que pudiera ayudarlos desde sus términos, ¿verdad? ¿Cómo, cómo tener convicción y cómo ser críticos y cómo no tragarse todo lo que les dicen, pero al mismo tiempo argumentar bien, ¿verdad? O sea, creo que la juventud necesita ese empoderamiento y creo que los padres están tan dormidos en los laureles, ¿verdad? Muchos padres están tan dormidos en los laureles, o sea, creen que porque los llevan a la iglesia los domingos es suficiente, ¿verdad? Y realmente no lo es, ¿verdad? O sea, en estos momentos el TikTok, las redes sociales, el mundo está discipulando a tus hijos. Y si vos no haces esto desde el principio y no cuidas desde el principio, el militar en tu casa, ¿verdad? Con amor y permitiéndole ser críticos incluso con vos, ¿verdad? O sea, un poco como fomentar esa criticidad, pero al mismo tiempo dando buenas bases de lo que es la verdad y de las cosas que no se dicen dentro de todo esto que está en contra del Señor. Yo no sé cómo va a sobrevivir la juventud, ¿verdad? Bueno, solo Dios es capaz, ¿verdad?, de llamar a sus escogidos a como de lugar, pero definitivamente necesitamos ponernos al bien. Yo concluyo con esto. Yo creo que el Señor tiene siempre su remanente. Esa es la esperanza que tenemos, siempre. Puede ser la época más oscura de la humanidad, el Señor siempre tiene su remanente. Pero la voluntad de Dios es que sean muchos. Por eso el Señor nos manda a orar por obreros, porque hoy más que nunca la mies es mucha y los obreros son poquitos. Yo creo que inclusive a ustedes que están conectados, muchos de los que están conectados, entienden también esta realidad, sino que como que, bueno, yo no tengo la capacidad, que lo hagan ellos, ¿no? Los que tienen los medios. Pero si no arrancamos nosotros, hermanos, no hay un hombre dispuesto, decidido, una mujer dispuesta, decidida a capacitarse, a comenzar a entender esta realidad. Y para poder impactar la realidad estamos fritos. La gente cree que porque es que mi trabajo es, hermano, lo que pasa es que yo soy profesor de computación, entonces, brother, no, más bien prepárate porque yo estoy preparado, vale, ya yo me estoy como tratando de buscar otra forma de financiación porque en cualquier momento a mí me echan. A mí me echan en cualquier momento. Yo estoy así, mira, en la punta de que me echen a la universidad pública. Gracias a Dios estoy en otro trabajo por allá donde no tengo nada que el asunto es privado y la jefa es católica militante. Bendita Entonces, Dios. sí, sí, es increíble, es un asunto increíble. La tipa tiene demasiado, es súper ecuménica. Quizás no es muy militante en su fe católica, pero es militante en su fe cristiana. Entonces, ahí yo creo que tenemos que estar preparados en ese asunto, ¿no? Buscar las formas. Bueno, iba a decir esto. Qué buena noticia, mira, Ale. Me han invitado a 2 colegios en Colombia, colegios cristianos, y un par de colegios no cristianos, Sí. para que mi posición acerca del evolucionismo, acerca de orígenes, hable de orígenes. Y yo creo que este es el punto crucial, Ale. El punto de entender de que desde la teoría de Darwin de 9º y 4º grado nos están secularizando. Nos están secularizando gente que ni siquiera su intención es secularizarlo. Porque hay gente que dice, no, yo creo en Dios, pero ¿cuál Dios? Porque no sabe ni cualquier, ¿cuál? Pero mira, la teoría de Darwin es verdad, esto explica el origen del ser, esto no va en contra de Dios ni nada del asunto, no se preocupen, su fe es un asunto de un segundo piso y esto es la verdad, la evolución es otra cosa de primer piso. Tenemos que coger un martillo y romper el primer piso, porque eso, si la Biblia es verdad, no puede estar, como dice, mira lo que dijo C.S. Lewis, una mente brillante, dijo, el evolucionismo y el cristianismo son 2 cosmovisiones diferentes y las 2 no son compatibles. Alguna de las 2 tiene que estar equivocada y la que está equivocada es la que menos corresponde con la realidad. Entonces nosotros asumimos de salida que el evolucionismo es materialista. Ojo, no estoy descartando el evolucionismo materialista, que es el que con el que envenenan a nuestros niños en los colegios y las universidades. Ese es el peligroso. Nosotros tenemos que ayudar a entender a la gente que el origen del hombre, como dice la Biblia, es un hecho histórico de Adán y Eva, histórico, porque lo visitó Jesús, no podemos relativizarlo. Y esa verdad nos da toda una cosmovisión, porque el hombre está caído. La mayoría del hombre piensa que el hombre es bueno por naturaleza, pero el hombre es bueno, pero está distorsionado. Y esto es una realidad que la gente no presupuesta en su posición política, económica, social, religiosa. Tenemos que entender
¿Por qué nos gusta tanto el positivismo? ¿Por qué nos gusta tanto que nos digan que todo está bien y que tú vas a ser feliz? Porque no presuponemos eso, que nosotros estamos bajo juicio en este momento y sin Cristo no hay forma. Por eso la fe cristiana no cala, porque la gente piensa que está buena y no necesita a Jesús. Ujú. Y es el mensaje crucial de la fe, que tú no puedes hacer nada, que estás muerto en tus delitos y pecados y solamente a través de Jesús puedes Amén. acceder a la conexión con el Padre. Así es. Qué bueno finiquitar con eso, con el Evangelio. Gracias, Jonathan, por recordarnos esa verdad. Y bueno, se me ha pasado, o sea, yo podría quedarme aquí 3 horas más. ¿Ok? Yo también, más. O sea, Tú sabes siempre que a mí me pero volvamos a repetir nuestro café. No hubo café porque no estoy en mi casa y no me pude hacer mi café descafeinado. Pero la próxima, pero Jonah, gracias por acompañarme en este tiempo juntos. O sea, qué conversación más rica, o sea, muy, muy cargada de muchas cosas. Me da mucha emoción seguir hablando contigo y compartir con los hermanos. Gracias a todos los que han comentado. Nosotros tratamos de leer, no sé si se dieron cuenta, pero a sí, veces sí. está hablando y el otro está ahí leyendo para poder también ver lo que están diciendo y qué piensan y demás. Porque de verdad esto es algo que en vivo es muy valioso, porque podemos ver lo que están viendo y aunque no dirijamos directamente a ustedes, sí estamos viendo sus mensajes y estamos reconociendo que, esto podría ser interesante introducirlo, hablar de esto, cuestionarlo, ¿verdad? Entonces, gracias por atreverse a escribir lo que piensan. Friends, voy a subir esto también en mi canal de YouTube, entonces ahí lo van a poder ver. Voy a compartirle a Jonathan este live, lo van a poder ver también en su Instagram, creo, si él lo quiere subir a tu Instagram, Jonathan. Sí, yo me lo voy a robar y lo subo en mi YouTube. Muy bien. Y, un perro. Sin esta calidad. Suave. Ok, ahora sí. Y gracias a todos por apoyarnos con sus insignias. Les mandamos un abrazo. Mi hermano, nos vemos la próxima, de fijo, ¿verdad? Madre, nos vemos, madre. Cafecito de arriba. Así es. Te mando un abrazo, mi hermano, que esté súper bien. Voy a aprovechar una cuñita para finalizar. Les agradezco mucho por los comentarios, los likes. Yo sé que hay gente que le da like a mis cosas sin leerlas, porque vienen de mí. Y gloria a Dios por eso. Ojalá puedan leerlas mejor y después y compartirlas Pero les pido oración, mis hermanos, por este asunto y porque estoy tratando de crear una plataforma para llenar ese vacío que siento, Ale. Voy a crear una plataforma con Marvin, el pastor Marvin, ¿te acuerdas del pente que te encantó? ¿Sí? Vamos a crear Ujú, una plataforma virtual en donde vamos a ofrecer cursos de calidad, nivel maestría, pero asequibles. Porque ujú. él estudió en Southern Evangelical, en Southwestern, algo así, y él es dio apologética, y la apologética es por encimita un pincelazo. Pero la gente quiere, por ejemplo, teología y género, lenguaje inclusivo, Mm, estas cosas. No hay dónde estudiar ese asunto a un nivel bueno. no. Y cuando el nivel bueno es muy costoso y no está actualizado. Entonces yo veo ese hueco y Sí. estamos pronto de salir, creo que vamos a salir en octubre, una academia de pensamiento cristiano, para que la gente a un precio asequible pueda capacitarse con todo esto que estamos hablando. Esto es para jóvenes, vamos a, obviamente, a dar becas, esto no es un tema de financiación ni nada, el punto es para darles. Qué Entonces les pido que estén Ujú. atentos ahí, gracias por su apoyo. Y yo creo que esto, bueno, quiero terminar también live para no hacer esperar a mi marido más, pero quiero decir algo. Yo creo que la gente no se da cuenta, Jonah, lo poderoso que es el campo misionero virtual. O sea, Sí, yo creo que aquí está la pelea en estos momentos. O sea, creo que los que están, digamos, en las trincheras, en las iglesias, luchando con su, ¿verdad? Eso es importantísimo, ¿verdad? Indispensable. Pero creo que de alguna manera a veces se desprecia, ¿verdad? Lo que vos y yo estamos haciendo acá, ¿verdad? Y yo misma a veces pienso que estoy haciendo en Instagram, la verdad es que, ¿verdad? O sea, realmente hace algo, pero realmente hace algo, Jonah, porque yo puedo dar testimonio con Dios siendo mi testigo. La cantidad de mensajes que yo recibo casi a diario de personas diciéndome, Alejandra, por el contenido suyo y por oírle hablar a usted, se me abrió la mente en tantas cosas que no tenía idea y ahora estoy estudiando. Hoy acabo de recibir un mensaje de alguien, o sea, antes medio creí en Dios, me bauticé porque era obligatorio en mi familia, pero desde que empecé a escuchar tu contenido, quiero meterme en un instituto bíblico. O sea, me emociona demasiado aprender a pensar, o sea, realmente hay un poder, digamos, en las redes sociales. Entonces, apoyar este tipo de esfuerzos, y no solo en redes sociales, sino en lo virtual, ¿verdad? En lo virtual, quiero decir, especialmente después del COVID. O sea, el COVID le abrió los ojos a la iglesia para que nos diéramos cuenta que la realidad es que ya, o sea, sí podemos hacer muchas cosas que antes creo que se hubieran negado el mundo, ¿verdad? Porque, ay no, virtual, qué pereza, ¿verdad? Y ahora a nadie le quedó.
Es como que Dios abrió las puertas a través del COVID para que la iglesia aproveche y cambie su forma de pensar con respecto a lo virtual de una manera, de un día para otro, ¿verdad? Es impresionante. O sea, yo estoy convencida, Jonathan, que el COVID estuvo aquí, ¿verdad? Y vino exclusivamente, ¿verdad? No exclusivamente, pero especialmente por esa razón. Por Porque dos. cambiar una cultura y cambiar una forma de pensar toma años, toma mucho tiempo, ¿verdad? Pero Dios como que trajo el COVID y cambió completamente la forma en que vemos la virtualidad. Y Yo me creo que asusté esto es... porque Mateo 25 creo que se va a cumplir es así. O sea, cuando el mensaje llega a todo el mundo, ¿por dónde va a llegar, Ale? O sea, ¿por dónde va a llegar? Yo creo que el Señor, a mí me asustó hasta ese tema del COVID, como que, uy, ven acá, esto parece bien profético. Tienes toda la razón, Ale. Me pasa igual, me siento identificado y eso. Hay gente que a veces dice, Mae, usted, usted que sí publica libros, que sí lee, y la gente, creo que algunos pensarán, no, este tipo es un pretencioso. No, no. Yo no subo libros o no subo mis lecturas para que la gente piense que yo leo bastante, para retarlos a que ustedes también. Por supuesto, claro. Usted también se inquiete, como que si este man puede leerse un libro, ¿yo por qué no? Yo les digo, brother, Ale, a mí no me gusta leer. ¿Tú crees que a mí me gusta estar sentarme aquí en esta silla 2 horas, con dolor de espalda, sentarme? No, mae, no me gusta leer. Uh -huh, Yo, va a sonar raro, pero odio leer, pero debo leer. uh -huh. Porque si no va a estar diciendo las mismas tres charadas, no estoy actualizado, no puedo formar a la iglesia, no puedo cumplir mi rol de enseñanza, o sea, no doy. Tenemos que estar leyendo, hermano, Así es, actualizado. Así así que es. bueno, hermano, te quiero mucho, tú sabes que yo te amo profundamente, espero el otro año con mi visita ir a visitarte por allá, a vacilarla. ¿Vas a Así venir? que, ¡Qué emoción! obvio, Bueno, me tienes que contar porque nos vamos para Kansas en abril. Entonces, tiene que ser antes. yo, esté tranquilo, yo nervioso, yo llego donde sea. Bueno, mi hermano, te mando un abrazo. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarme. Chao, chao. Igual. Bueno, bye.